Algunas dudas sobre el trabajo, entiendo. Quisiera los primeros 15 minutos de la clase ver de despejar esas dudas y después vamos a entrar a lo que es el régimen tributario sancionatorio, ¿ok? Buenas. Listen, disculpe, ahí en la plataforma donde dice actividades evaluativas, creo que ya estaba habilitada y ahora veo que no está. Han abierto una carpeta especial para estas actividades. ¿Alguna otra duda? Jóvenes, ¿tienen alguna otra duda? Sobre los ejercicios, porque creo que había ejercicios, ¿no ve? ¿Eso dónde habría que subirlo? ¿O ya no vamos a subir? Hay una carpeta que se ha habilitado para que ustedes suban los trabajos. Doctora, se ha habilitado la carpeta de tareas. Ahí dice Sí, fecha de entrega 15 de agosto. sí. Esta tarde creo que, bueno, al menos anoche no había todavía. Y esta tarde creo que para mí recién ha salido habilitada en la plataforma. Y ya, se habilitó, pero la plataforma. Ahora, si la mayor duda es sobre la plataforma se habilitó. Si no se habilitó, pido que se habilite y no hay problema, pero si la duda era esa nomás, entonces podemos seguir el avance, ¿no ve? Doctora, ¿cuántas tareas son las que vamos a subir? Ujú. Todas las de la semana, son 2 para el martes, 2 para el jueves. ¿Dónde la encontramos esa tarea? Porque yo encontré una nomás. Esa es la que le dije, los estados financieros. Habían 2 ejercicios para el martes y 2 para el jueves. De la anterior semana son otros ejercicios. No, doctora. Solo de la anterior semana en PDF había solo una que era ejercicios, que tenía dos Ya, mi ejercicios, corazón, como hagamos lo siguiente, porque ese es un tema que yo lo tengo que coordinar con la universidad. Yo he mandado oportunamente todo y ya, bueno, si la pregunta no es del fondo del tema, entonces es un tema que yo lo voy a coordinar con la universidad y en el grupo les vamos a poner todas las indicaciones y así nomás se resolvería, ¿no ve? Entonces, doctora, todas las tareas las vamos a subir en un solo envío en esa carpeta de la plataforma, ¿correcto? Bueno, eso veremos pues de resolver con la universidad, estimados alumnos. Pues si la duda es sobre eso, pero yo entendí que ustedes tenían dudas sobre el contenido de la tarea. Pero si no Lo que tienen pasa es dudas que, sobre el doctora, contenido, solo seguimos tenemos, el avance nomás y ya está. por lo menos yo he visto solo eso, entonces yo el otro día le pregunté, porque vi ese ejercicio, si tenía esas dudas, ¿no? De los demás ejercicios no he visto, por eso no puedo preguntarle más dudas. A ver, vamos a ver lo que hemos mandado. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Querubín Rivero, doctora. Una Buenas. consulta respecto al trabajo que tenemos que presentar. Si bien nos plantea la pregunta, cómo resolver tales esas situaciones, quisiera saber si dentro del contenido, tanto como para aceptación, para respuesta, tenemos que aplicar en dónde aplica la normativa como resolución, de acuerdo también a la ley 2492, todos esos procedimientos administrativos, tal cual los indican los artículos. A ver, estimado, creo que las preguntas son bien claras. Ahorita yo estoy con las preguntas. Y yo, la verdad, no estoy entendiendo cuál es el conflicto con la tarea. Son tareas simples. La tarea 1, el ejercicio 1 dice, el señor Pedro Pérez no presentó su libro de compras y ventas IVA por los meses de enero a diciembre de la gestión 2019. ¿Qué ilícito ha cometido?
Simple. ¿Qué procedimiento corresponde aplicar de parte de la administración tributaria? Lo hemos discutido varias veces la anterior semana y esta también. ¿Cuál es la sanción aplicable? Lo hemos discutido hace 2 días atrás. Sí, pero no lo hemos visto con el artículo, tanto indica que Bueno, si tienen que usted quiere hacer tal ponerle el artículo, situación. póngale el artículo, pero yo les he dado... Esa es mi consulta, pues, doctora, este no es para que se ejercicio. moleste, esa es mi consulta si vamos a hacer referencia a los artículos o Pero, simplemente estimado, este es a un un tema de... procedimiento administrativo A ver, donde podamos darle querido, solución. Querubín, creo que el que se está molestando es usted. Querubín, el cómo responde es una decisión de cada uno de ustedes. Si usted quiere ponerle artículos, genial. ¿Se acuerda que la anterior semana teníamos que leer los artículos 163 a 168, si mal no me equivoco? Ahorita lo voy a verificar. Y ahí está todo el procedimiento sancionatorio. El día Perfecto, lunes, doctora, muchas estimado gracias. Querubín, el día lunes hemos revisado toda la resolución sancionatoria de la manera así más desmenuzada posible. ¿No es cierto? Usted Así, quiere doctora. poner el artículo, póngale el artículo. No quiere ponerle, no le ponga, o sea, depende de cada quien. Yo ahí no le puedo decir cómo va a responder. Cada quien Perfecto, ya ve, doctora. tiene Fuerte y una claro, respuesta más completa, menos completa. Todos ustedes tienen amplia libertad para ver cómo responden el ejercicio. Yo entendí que la consulta era porque no se ubicaban en el ejercicio, pero los ejercicios están bastante claros. Doctora, buenas noches. El tema es de mis compañeros que no entienden que en los otros módulos, cuando nos daban tareas, se habilitaba el tiempo y ahí lo subíamos. Entonces, esa tarea sí, al menos entiendo de que la tarea la hemos visto, pero el tema de la consulta es por dónde lo tenemos que subir, porque en la plataforma no está subido. Esa es la pregunta, doctora. Eso es al menos Ya yo le mi entendí corazón. eso a ella, Ahora, porque en Estimada eso doctora, estamos. estimada doctora, buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Mil disculpas que los interrumpa, pero creo que estamos confundidos en algo. Nosotros tenemos el material que está en la plataforma, la docente ha subido un sílabus que nosotros llamamos, pero yo lo he colocado como plan de trabajo para que se entienda mejor. Cuando presentamos el módulo, les dijimos que no íbamos a tener un examen y la docente les dijo que iban a hacer trabajos. En el cronograma indica que los trabajos van a estar hasta el día domingo, la carpeta, que va a estar habilitada una carpeta hasta este domingo. Pero como no va a haber examen, la docente les dijo el primer día de la clase, y no sé si pueden escuchar la grabación, dijo cómo iba a trabajar y tal vez muchos no estaban en la clase del día lunes. Les pido que por favor revisen el material de la docente y bueno, si tienen que hacer alguna consulta, lo hagan con la docente y si es un tema de la carpeta que está en la plataforma, con todo gusto yo les voy a atender. Que yo sepa, hay una carpeta que dice tareas, que eso me informó Héctor, el ingeniero, donde ustedes pueden cargar las tareas. Si tienen alguna duda o consulta, internamente se pueden comunicar conmigo. Gracias, doctora. gracias, Karen. Sí, ahí está la carpeta, pero ahora son 2 preguntas, ¿no ve? De la anterior semana. Pero ¿dónde están No, las mi niña. 2? Porque yo Son 2 entendí que son 4 ejercicios, sí. preguntas. Sí, 2 preguntas de la anterior semana que ahora hay que subir a esta parte de tareas, ¿no ve? Pero ahora entendí que hay otras 2 preguntas. ¿Y dónde están las otras 2 preguntas? Tengo aquí 2 ejercicios que entiendo que ya están subidos en la plataforma. Cada ejercicio tiene 1, 2, 3 preguntas. El primer ejercicio tiene 3 preguntas, el ejercicio 2 tiene 2. En el siguiente ejercicio, ahorita lo voy a pasar al grupo. Pero doctora, esta es la tarea 1, ¿no? En la carpeta se está especificado como De tarea la 1, anterior ¿no? semana. Pues de la anterior semana, ¿no ve? Sí, doctora, ahí vamos bien. Ya.
Ahorita vamos a buscar dónde está lo que hemos Sí, enviado. doctora, parece que tenemos un problema de comunicación. Esa tarea que usted dice ya la tenemos, evidentemente, ¿no? Y entendemos lo que usted dice, cómo hay que resolverlo, pues, ¿no? Por eso estamos en este curso, en este diplomado. Lo que no le entendemos es el ejercicio o la tarea 2, ¿no? Por algún motivo de coordinación, tal vez no la subieron a la plataforma, simplemente nos digan cuál es y bueno, trabajaremos en eso en función a lo que estamos avanzando y estamos aprendiendo, ¿no? Yo entiendo que en la tarea o en la carpeta tareas estaría. Sin embargo, ahorita estoy buscando el archivito que he mandado para compartirlo al grupo y ahí fin de la discusión. Yo muy honestamente pensé pues que había alguna duda de que no entendían el ejercicio o que, no sé, pues había algún problema en ese sentido. Por eso es que yo había pensado y les dije el anterior lunes, lo vamos a resolver con ustedes. Y no encuentro Mm, Una consulta más, doctora. Por ejemplo, en el ejercicio 1, donde nos hace una pregunta puntual con 3 preguntas diferentes, ¿es indiferente para usted que yo, por ejemplo, qué ilícito tributario cometieron? Cometieron tal ilícito tributario. Y en el procedimiento a aplicar es este, ¿cuál es la sanción aplicable? O yo, por ejemplo, en cada pregunta necesita que usted y yo desglose el ilícito tributario que cometieron es este, porque el artículo tanto, 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 o puede ser una pregunta y una respuesta puntual en ambas respuestas. Más que todo eso, creo que todos preguntamos, digamos, la manera de proceder, si va a ser una manera corta, simple y sencilla de responder, o amparada en algún artículo. ¿Cuál va a ser más valioso para usted en el tema de hacer la revisión? Bueno, depende de cada quien, estimado. Yo entiendo, yo por lo menos, desde un punto de vista muy personal, si a mí me dan una tarea, independientemente de la tarea que me den, voy a tratarla de hacer de la mejor manera posible. Obviamente, hay el camino corto que es, no sé, pues A es a B, listo, 2 más 2 es 4, fin, ya. Si quiere puede hacerlo así. O sea, no sé cómo lo valoraría usted también, ¿no es cierto? Si usted estuviera en mi lugar, ¿qué valoraría más? Mayor criterio y mayor respuesta, no una respuesta simple. Ahí usted me está dando la respuesta. Así nomás es, ¿no es cierto? Cuando a uno le dan una tarea, porque además la tarea no es pues que te doy tarea porque te quiero dar tarea. La tarea es una forma de evaluación, es ver qué han entendido, si han entendido, no han entendido, si están o no en la capacidad de identificar los ilícitos o no. Y si no están, no necesariamente es que han hecho ustedes un muy mal trabajo, sino hay que revisar todo lo que se ha avanzado y ya está, ¿no? Y hay que replantearse, ese es el tema en realidad. Es una evaluación en todos los sentidos, de ida y de vuelta. Y no encuentro Y en la vida real, doctor, así es, pues no hay que respaldar y argumentar, digamos, ¿no? En la defensa del contribuyente, en este caso que nosotros estemos, respaldar cada uno de esos actos, procesos o demandas que tengan, pues, ¿no? Y requiere cierta aplicación, cierto criterio y amparado, argumentando ciertos artículos y resoluciones, ¿no? cabalmente, ¿no? Si usted estuviese, digamos, ante la administración tributaria, se tuviera que defender, la decisión de ustedes de decir esto no es así porque no es, o fundamentar su respuesta, es suya, pero usted sabe qué respuesta va a ser más valorada, ¿no? Es un tema así de criterio, por supuesto, ¿no? Obviamente es decisión de cada quien, no les puedo decir, porque ya somos profesionales, cómo lo tienen específicamente que hacer. Yo los dejo a su criterio, pero es una evaluación, como toda evaluación, tiene parámetros de valoración, y obviamente, como todo parámetro de valoración, pues uno va a valorar cualquier ser humano
va a valorar una respuesta más completa, más exacta, más fundamentada. Eso es un tema, digamos, en cualquier caso, ¿no es cierto? Si estuvieran ustedes en mi lugar, harían exactamente lo mismo. Che, no encuentro el documento. Doctorita, estoy yo con los archivos que me ha enviado. Uno es ejercicios IDEA. No sé si ese es el que está buscando, donde dice el señor Pedro Pérez no presentó su libro de compras. ¿Eso es lo que está buscando? No, ese es el último. Lo que están buscando. ¿Qué es lo que están buscando? Es el ejercicio que te mandé el 9 de agosto, el lunes. Ya lo encontré. Es que no tengo muchos mensajes. ¿Son los foros? Son 4 preguntas. Esos son los foros, por si acaso. Eso está como foros. Está como foro. Ya. Yo entendí que estaba sí. como ejercicio. Ya, entonces hoy día voy a aplicar un ejercicio, porque yo la verdad, entonces aquí la confusión, Karencita, es mía. ¿Ya? Sí, yo entendí que esto estaba cargado como tarea, porque claro, después me dijiste cómo vamos a hacer lo de la tarea, y yo ahí probablemente me he confundido. Ya, doctorita, no se preocupe. Entonces, ya. Las preguntas. Entonces aquí tenemos los foros. Ya, ok. Y ahora yo voy a subir el trabajo como tal, porque tiene el mismo valor de las tareas. Perfecto. Ahora, Karen, querida. Sí. Las tareas, o sea, por un lado el foro, o los foros de martes y jueves, y las tareas que yo voy a dar ahora las voy a subir al grupo. ¿A qué grupo, doctorita? ¿Al grupo de WhatsApp? Sí. ¿Ustedes tienen un grupo interno fuera de la fundación o quiere pasármelo a mí y yo lo comparto? Ya, mejor te lo pasaré a ti para que tú lo compartas. ¿Ya? Y hoy terminando la clase lo comparto. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctorita. Listo. Entonces, con eso estaría ya cerrado el tema de las tareas. Yo entendí mal, entonces entendí que el foro que yo había mandado era la tarea de la que tenían duda. Pero no, ahorita vamos a completar la tarea. Doctora, los foros son tareas, ¿no? Ellos tienen que contestar tareas, a criterio. No son las tareas como trabajo, ¿no? Ellos están entendiendo. Claro. No es una tarea como trabajo, simplemente contestan a criterio. Exacto, ya. Listo, entonces yo los trabajos o el trabajo, porque a estas alturas tampoco vamos a dar muchos, lo voy a subir esta noche, te lo paso y ya tú lo compartes para que ellos pongan esa tarea en la carpetita de tareas. ¿Estamos? Muy bien, doctora, gracias. Muy bien, excelente. Ok, listo. Ahora, ¿alguna duda respecto de los foros, preguntas, tareas o algo que tenga que ver con el contenido de las preguntas? Ya, asumiría que todo está claro, ¿no? Sí, ahora sí, doctora. Hay algunas cosas de los foros, pero imagino que es parte del tema que vamos a tener hoy, pues, ¿no? Bueno, sí, en los foros sí. A ver, vamos a tratar. Estoy viendo de compartir. Lo que quisiera, doctorita, que nos pueda apoyar en esta clase ya que nos faltan, un poquito me gustaría aprender y reforzar este tema de la fundamentación y criterios y cómo podíamos tomar para ser mejor valorados ante la defensa, ¿no? Dado que no somos tan expertos, bueno, por mi parte no soy tan experto en la defensa de los casos, pero me gustaría aprender y reforzar esa parte, ¿no? El tema ahí, estimado, es un tema que corresponde, pero a otra área que es el área de impugnaciones. Ok. Este es el tema. Podemos ir analizando y es justamente lo que hemos
verificado ahora, pero es un tema que corresponde al área de impugnaciones. Otra vez no puedo compartir, Karencita. Ay, ya, no, está bien, es el tema del formato. Voy a volver al documento y voy a volver a compartir, porque ya no está compartiendo, ¿no? No, no veo nada, pero ¿puede compartir? Sí, estoy justamente, ya, lo que pasa es que entre lo que estaba aquí y lo que estaba allá, lo perdí el documento. Ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, a ver, un poquito para no dejar la pregunta al aire como que uno no quisiera responder. En todo cargo que la administración tributaria pueda hacerle al contribuyente, primero el contribuyente solamente se descarga documentalmente, ¿no? Uno puede argumentar muy bien, uno puede vaciar el código, pero si uno no tiene un respaldo documental, toda la argumentación no va a servir de mucho, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ir subdividiendo los cargos por puntos, así como está estructurado el informe de la administración tributaria, ¿no? Generalmente la administración va por puntos, ¿no? IVA, gestión, no sé, enero, tales observaciones. Entonces, uno tiene que ir al IVA enero con sus documentos, tu libro de compras y ventas IVA, tus inventarios, tus facturas, las declaraciones, los pagos y todo, y tiene que hacer el mismo ejercicio que ha hecho la administración. Obviamente ahí hay que identificar si realmente son el tema que está observando la administración. Es un tema técnico, que quiere decir corresponde a la forma de cálculo, a la factura, si está vinculada o no está vinculada, si me están depurando algún crédito o alguna factura, y ahí hay que obviamente incidir y ver si corresponde o no corresponde. O hay que verificar si el tema es normativo, ¿no? En el tema normativo normalmente tiene que ver cumplimiento o incumplimiento de deberes que ya están establecidos tanto en el Código Tributario como en la resolución normativa de directorio que hemos revisado el lunes, ¿no? O sea, ahí uno tiene que ver si ha cumplido o no ha cumplido, si hay evidentemente algún elemento que nos llega a determinar que uno ha cometido algún ilícito, algún incumplimiento, alguna contravención, de qué naturaleza es, si eso es subsanable o no es subsanable también, porque ocurre que hay muchos casos en los que uno puede subsanar, ¿no es cierto? Y además debe subsanar. Por ejemplo, no has presentado libros de compras y ventas IVA de la gestión X, Y, Z. Ucha, ya me he olvidado, no solamente tengo que argumentar, sino también tengo que presentar, ¿no es cierto? Porque el día de mañana, si yo no presento, eso va a seguir pesando como observación, ¿no? Hay que verificar si además el contribuyente, dentro de las situaciones observadas, probablemente en algún momento haya rectificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas veces el contribuyente declara, no tiene en ese momento liquidez, pero paga en algún otro periodo. Entonces ahí ha rectificado y es posible que la administración no lo hubiese computado, ¿no? Entonces siempre se hace punto por punto, verificando si se trata de temas técnicos o si se trata de temas jurídicos y por supuesto revisando de manera muy detallada todos los cargos que ha establecido la administración. Si en algún caso la administración ha hecho algún tema, por ejemplo, estrictamente jurídico, no sé, pues está fiscalizando, digamos, hace 15 años atrás, el tema ya no tiene uno que empezar a discutir si es, no es, porque en ese caso estaríamos simplemente discutiendo si la administración tiene o no tiene competencia para hacerlo, ¿no? Entonces,
Todos esos elementos dependen de cómo se ha planteado, del momento de plantearse, de la oportunidad con la que la administración ha realizado su trabajo, de si ha hecho un cálculo correcto, de si ha hecho una interpretación correcta. Puede ser que esté aplicando disposiciones que no le correspondan al contribuyente o que esté exigiendo deberes que no le corresponden al contribuyente, y eso hay que ir revisando punto por punto. Esa es la única manera de descargarse. Por supuesto, hay el descargo técnico y el descargo jurídico, porque hay que ver qué documentos respaldan el que yo haya cumplido y qué normas respaldan lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es, en general, es una buena forma de descargo, ¿no? Para que no solamente sea valorado, pero no me sirve de nada el hecho de que yo no tenga ningún papel, no haya cumplido, no haya hecho nada y quiera simplemente descargarme con temas legales, ¿no? Ahí de hacer se puede hacer, pero ya la valoración no va a ser necesariamente apropiada y obviamente la administración lo que va a pedir es prueba, ¿no? Porque en realidad la fase de descargo es para presentar prueba. Hasta ahí, ¿alguna duda más adicional? Doctora, tengo una pregunta con respecto a los documentos, digamos, en la parte de, ¿cómo se llama esto? Declaraciones juradas, la presentación de, no sé, planillas tributarias o otro tipo de documentación, ¿está catalogado también como declaración jurada? No entiendo. Es decir, a lo que yo entiendo por declaración jurada son los formularios que nosotros presentamos, digamos que tenemos que pagar el IVA y el IT, los Sí, formularios es donde 200 y tú 400 declares para mí. cuánto debes y por qué debes eso, ¿no? Sí, donde tú Sí. haces tu liquidación, tú estás auto liquidando el impuesto. Sí, y eso Ya. es catalogado como declaración jurada para mí. Ahora, No, en no es el caso catalogado, es una declaración jurada. O sea, no solamente está catalogado, sino es una declaración jurada. Para todos los efectos es una declaración jurada. ya, ahora en el caso de los libros de compras y ventas, igual yo tengo que declararlos mensualmente No, mediante pero no es facilito. declarar, eso no es una declaración, es una presentación. Obviamente te debes referir al formulario que algunos contribuyentes presentan en defecto del libro de compras y ventas, ¿no ve? O sea, lo que va en la oficina virtual. Sí, sí, sí. No es Por una ejemplo, declaración, pero es una herramienta que tú tienes que usar ya, en para el caso de presentar tu libros de compras información. y ventas sería el facilito, ¿verdad? Eso no es una declaración jurada entonces. No, es una herramienta que tú tienes. Ya. En el caso de las Es como que planillas me tributarias, preguntes si los estados financieros son o no declaración jurada. ¿No ve? ya. Sí, sí, sí. Ya, está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿hasta ahí todo Estamos, claro? doctor. Sí. Muy claro, doctora, muy claro. Bueno. Muy bien, entonces empecemos con los regímenes especiales. La Constitución establece ciertos principios para aplicar los tributos. Dentro de estos principios tenemos el principio de progresividad y el principio de capacidad contributiva, ¿no? Hay una norma que nos dice, todos tenemos la obligación de pagar impuestos en la medida de nuestra capacidad económica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que como contribuyentes, los que tenemos mayor nivel de ingreso estamos obligados a pagar un poco más. Esto se llama progresividad. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir su misión, su función, digamos así, de redistribución del ingreso. ¿Qué es redistribuir el ingreso? Es recaudar del que puede dar más para darle al que tiene menos acceso a los bienes y servicios necesarios. ¿Ya? Bien. Entonces, como el principio de la Constitución, el principio de la tributación y el principio genérico de todos los estados es captar el mayor nivel de ingreso de los que mayor capacidad contributiva tienen, pero en oposición a ese principio también tienes otro principio que es el principio de igualdad, que quiere decir que todos deberíamos contribuir. Se ha generado un sistema de aplicación simplificada de la estructura tributaria para ciertos sectores. ¿Qué quiere decir? Hay ciertos y determinados sectores que que si bien no tienen la capacidad de pagar IVA, de pagar IT, de pagar IUE, tenemos que generar en estos sectores la cultura tributaria necesaria para que se vayan insertando en la formalidad de pagar sus impuestos, pero además para que ellos se acostumbren a pagar sus impuestos y cuando ya crezcan en su actividad económica, mejoren en su actividad económica, como ya se han formalizado, puedan insertarse en el siguiente régimen, que es el régimen general, que es el aplicable para todos. Entonces, los regímenes especiales han sido creados con un carácter transitorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son regímenes temporales, que se aplican para ciertas personas, para ciertos tipos de contribuyentes, sobre todo quienes tienen una economía de sobrevivencia, ¿no? ¿Quiénes tienen una economía de sobrevivencia? En general, aquellos contribuyentes que tienen una actividad pequeña, ¿no? Tienen su actividad económica y su actividad económica normalmente les da para su día a día, ¿no? Eso se llama economía de subsistencia, donde el contribuyente no es que tenga utilidad, tiene ingreso. No es que este ingreso le genere renta, sino le genera, digamos, el ingreso necesario para subsistir, para mantener a su familia, para pagarse sus necesidades más básicas, ¿no? Y dentro de estos sectores hay muchos sectores, por supuesto, que tienen que ver con los emprendimientos, ¿no? Estos sectores de emprendimientos son bien diversos, pero en Bolivia se han identificado principalmente 3 sectores de emprendimientos, ¿no? Que tienen que ver con emprendimientos, digamos, relativamente pequeños. Estos emprendimientos son dentro del sector comercial industrial, el régimen tributario simplificado. Enseguida vamos a ver quiénes componen este régimen. El régimen del transporte urbano y el transporte interdepartamental. Y el sector de todos los productores agrícolas. ¿Ya? A ver, vamos a empezar por los que de alguna manera son, no es que sean más fáciles, pero
son los que ya tienen, digamos, ya prácticamente está estabilizados en su régimen y ahorita vamos a ver cómo funciona. Tenemos un régimen que se llama Sistema Tributario Integrado, que funciona para todos aquellos transportistas que realizan su actividad en el transporte urbano o el transporte interdepartamental. ¿Quiénes son estos señores? Estos señores son el taxista, el que tiene su bus, el que tiene su minibús, el que tiene su pequeño bus que va de La Paz, digamos, a, no sé, Cochabamba, o el que va de La Paz a, digamos, de la ciudad de La Paz a la, no sé, pues, provincia Loaiza. En general, todos aquellos que tienen un medio de transporte, pero que no está establecido como empresa de transporte. ¿Por qué se habrá generado este régimen? Este régimen se ha generado principalmente porque en algún momento, sobre todo cuando se dio la relocalización de las empresas, muchos de los trabajadores se volcaron a generar lo que se llama el transporte público. Ustedes han debido escuchar de lo que es el transporte libre. ¿Han escuchado del transporte libre? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, así es. ¿Qué será el transporte libre? Acá el transportista que va transportando, pero libremente, o sea, sin tener un grupo. O sea, sin estar agremiado, ¿no ve? Sí. Ya. Ahora, para estos sectores, porque, bueno, estos sectores, si bien están generando un ingreso, muchos de ellos han empezado con un medio de transporte y han ido creciendo. No es que han crecido mucho, pero han crecido al nivel de tener, digamos, hasta 2 medios de transporte, ¿no? En estos casos se ha creado un régimen que se llama el Sistema Tributario Integrado, que es para todos aquellos que tienen un medio de transporte o hasta 2 medios de transporte, y para aquellos que realizan transporte interdepartamental, interprovincial o transporte urbano, que puede ser el transporte de personas o el transporte de carga, ¿no? Ahora, no este es un sistema bastante interesante que se parece mucho al régimen tributario simplificado, que les permite a estos transportistas pagar un solo monto, y este solo monto es trimestral, ¿no? También los divide en categorías, ¿no? Y estas categorías se dividen en función al departamento donde realizan sus funciones estos trabajadores del servicio público, ¿no? En general, este régimen se divide en los que tienen taxis, vagonetas o minibuses, en los que tienen transporte de carga urbana. No sé si ustedes han visto esos camioncitos, camionetitas que a veces se paran en algunos lugares. En La Paz, por ejemplo, están en la terminal, que esos ayudan en traslados, pero pequeños, ¿no? No es un camión gigante que te ayuda a trasladarte, o que una empresa de transporte, sino son esos camioncitos donde tú necesitas llevar, no sé, pues unos muebles o documentos o lo que sea, los contratas y ya, ¿no? Los que tienen los microbuses, esos que son antiguísimos, ¿no ve? Que normalmente son buses urbanos,
y los que tienen transporte interprovincial de pasajeros y de carga, ¿no? O sea, los que van a Yungas, en el caso de La Paz, seguramente en Cochabamba los que van a Chapare, Chimoré, en Santa Cruz, los que van pues a Montero, todos esos que ya son interdepartamentales, van dentro del departamento de una provincia a otra provincia, ¿ya? Estas categorías, van a tributar sobre una base presunta, ¿no? Es decir, la ley ya establece que ellos pueden percibir un X monto y van a tributar o van a pagar lo que se llama monto fijo, ¿ya? El monto fijo varía entre 100, 150 y 275 bolivianos cada 3 meses. Ellos de estos montos se pueden deducir, se pueden reducir si quieren, hasta el 10% del monto total con sus facturitas con compra de combustible, ¿no? Porque son los gastos que ellos utilizan más, ¿no? Y solamente se aplica para quienes van a prestar este servicio de transporte, van a hacer una declaración cada 3 meses, y en la declaración se aplica directamente el cálculo de la obligación, tienen que pagar directamente en el banco, y les permite a estos transportistas tener a cada transportista hasta 2 medios de transporte. O sea, tú puedes tener 2 taxis, 2 minibuses, 2 micros, o un taxi y un minibús, un taxi y un micro, o un camioncito y un taxi, un camioncito y un bus, ¿no? Y con eso, directamente tú ya estás habilitado para pagar este monto único cada 3 meses, ¿no? Obviamente, estas personas que realizan transporte no emiten factura, es más o menos como el régimen tributario simplificado, están prohibidos de emitir facturas, ¿no? Pero sí tienen que guardar sus facturitas para el caso justamente de tener que descargarse, ¿no? ¿Cómo se van a descargar? Se van a ir descargando cada trimestre, hasta el 10% se pueden descargar. ¿De qué? Del monto total que les toca pagar, ¿no? El que están inscritos en el sistema tributario integrado les permite a ellos en los municipios pagar solamente la mitad del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Solamente pagan hasta el 50% de lo que corresponde a este impuesto, ¿no? Este impuesto, así simplificado, no aplica, no es para aquellas personas que tienen más de 2 vehículos, ¿no? El señor que ya tiene, no sé, 3 taxis o 3 minibuses o un minibús, un taxi y un micro, ya no le aplica, ¿no? Incluso si tuviera estas 3 movilidades o estos 3 vehículos en diferentes departamentos, digamos, yo tengo un taxi en La Paz, tengo un taxi en Oruro y tengo un taxi en Potosí, ya no le alcanza, ¿no? No les alcanza a las empresas de transporte, aunque sean estas empresas de transporte urbano o que sean interprovinciales o que sean interdepartamentales, mucho menos a las empresas de transporte internacional. Tampoco les alcanza a las empresas de radiotaxis, ¿no? Justamente por eso es que las empresas de radiotaxis, ¿alguien sabe cómo se constituyen las empresas de radiotaxis? Creo que están como sociedad, cada uno creo que entra con su capital, que sería la movilidad. No, porque si estuvieran constituidos como sociedad, tendrían que estar registrados como sociedad y tendrían que pagar los impuestos como sociedad, entonces tendrían que facturar.
Doctora, en algunos casos sí están como SRL, los radiotaxis, radiomóviles. Perdón, disculpe, no se le ha escuchado muy bien. No sé si podría repetir, por favor. Que en algunos casos sí son SRL, le digo. Los No hay radiotaxis. una sola empresa de radiotaxi que sea SRL, porque si hubiera una que sea SRL, tendría que emitir factura. Si alguien me da el nombre de una empresa de radiotaxis que sea SRL y que facture, ucha, yo feliz voy a tomar ese taxi siempre. He visto que hay radiotaxis que están formados como sindicatos. Puede ser, esa es una alternativa. ¿Alguna otra? Doctora, yo he visto que doctora. en algunos, por ejemplo, mercados se apegan a los dirigentes. He visto que presentan como una especie de asociación sin fines de lucro. He visto que así se agrupan y con esa personalidad jurídica hacen ciertos movimientos que en la alcaldía para permisos o delimitación de rutas, digamos. Eso tal vez, digamos, como los sindicatos, pero un sindicato no puede constituir su empresa, porque el sindicato tiene una finalidad diferente. En general, estimados alumnos, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, hacen como un tipo de asociación porque ellos tienen que tramitar ante el ATT el permiso del uso del radio espectromagnético, ¿no? Tienen que sacar el permiso de su frecuencia. Entiendo que hacen algún tipo de asociación para tramitar este permiso y la banda de frecuencia que van a usar, ¿no? En realidad, estimados alumnos, una persona saca la radiofrecuencia. Una. Es como que yo agarre y tramite mi permiso de radiofrecuencia, me dan mi permiso de radiofrecuencia como persona natural, y lo que yo hago es alquilar las radios. Entonces, cobro por el alquiler de las radios y a todos los que les alquilo vienen a ser parte del radiotaxi, o sea, el vehículo o el que va a venir a dar el servicio dentro de la empresa de radiotaxis viene con su vehículo. Entonces, viene con su vehículo y lo único que se hace, digamos, es un contrato de servicio de radio, ¿no? Me da la empresa el radio, o a veces hasta yo me compro el radio y lo único que me da la empresa es la frecuencia. Entonces, así es como se constituyen los radiotaxis, y normalmente los radiotaxis están registrados bajo el sistema tributario integrado. Ahora mucho menos porque el control ya no es muy fuerte a nivel del transporte. Y si ustedes se fijan en algún reporte de recaudaciones, se van a dar cuenta de que el sistema tributario integrado ha tenido, digamos, un momento interesante de recaudación, ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando, y ha bajado de manera exponencial los últimos años, y ya prácticamente no hay mucha recaudación. ¿Por qué? Porque además, en el caso del pago del impuesto a la propiedad de vehículos, las mismas alcaldías han negociado con todo el sector de transporte el poder dar beneficios, rebajas, y ya hay una rebaja que los propios municipios dan a estos sectores. Entonces, ya no hay necesidad de que ellos dependan del régimen o del sistema tributario integrado. Este régimen especial, porque es un régimen especial, ha ido perdiendo vigencia.
y al perder vigencia, obviamente, ha ido reduciendo primero su recaudación y han ido reduciendo también el número de inscritos. La última vez que se hizo un reporte de registro de personas registradas en el sistema tributario integrado, teníamos alrededor de unos 2.000 a 3.000 contribuyentes, entonces ya no es importante, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas? Doctora, creo que yo no entendí algo, no sé, la verdad, no. En ese tema de los radiotaxis, ¿no es que usted dice? Yo, por ejemplo, ahorita haciendo memoria, yo he tenido, bueno, como usted dice, lo vamos a tomar para que nos den factura, digamos. Pero yo he tenido el ejemplo de que sí era, bueno, mi memoria es unipersonal, y sí nos emitía factura, nos prestaba servicio. Pero la factura era del servicio del taxi. Sí. Sí. O sea, el taxi nos daba factura. Sí, nos facturaba, ¿no? Porque ya hace unos 3 años que no tenemos, pero nos facturaba. Y sí, digamos, lo que dice la frecuencia, todo eso, sí lo he visto, digamos, no, pero sí nos facturaba. Por eso me quedé perdida ahí, digamos, con lo que usted decía, quizás yo estoy, no, algo. Por eso digo, sí me metían factura. Claro que nos daban ticket, pero no nos emitían ese ratito, digamos, ¿no? Nos manejábamos con ticket y al final del mes conciliamos y nos emitían una factura. ¿Y la factura era de transporte? No, una factura así nomás, por servicio. Por decir, claro, se llamaba el móvil, el Tucán, por decir, de ahí, de fulano de tal, y de transportes, radiomóviles, algo así. Y pagaba factura, no emitía factura, por eso me perdí. Pero por eso, o sea, la pregunta del $1.000.000, la factura que te daban, ¿era por servicio de transporte? ¿Sí o cómo te daban la factura? Por servicio de transporte, taxi. La factura de... ¿Sí? Debe ser una de las pocas porque hubo un tiempo, el año, si mal no me equivoco, 2008, que justamente se intentó que las empresas de radiotaxi emitan factura. Creo que han emitido factura alrededor de 2 meses, una cosa así, después ya no facturaron más. Pero eso fue pues hace como 10, 12 años atrás, ¿no? Sí, hubo un tiempo, doctora, porque habían algunos radiomóviles que emitían, pero eso tenía ciertas condiciones. Por ejemplo, la persona que prestaba una radio, si tenía que pagar 15, 20 bolivianos por alquiler del día, tenía que pagar 30 bolivianos por la radio, entonces eso se encareció el costo. Y también las carreras que eran 15, 18 bolivianos las cobraban a 20, 25. De hecho, cobraban más y había un ticket y un tipo de carrera específica, pero todo era más caro. Por eso las empresas dejaron de agarrar esos móviles también con factura, ¿no? En varias empresas se hizo. Es posible. Que yo me acuerde, modernamente, digamos así, la única empresa que sí estaba dispuesta a emitir factura y a lo mejor de alguna manera lo ha hecho, no lo sé todavía, es Uber, ¿no? Porque Uber en todos los países factura. Es más o menos como la facturación que hace Pedidos Ya, que está dentro del régimen general, que tiene que cumplir con todos los tributos y condiciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, después, otras empresas, por lo menos en La Paz, yo no conozco ninguna empresa que emita factura como servicio de radiotaxi o de transporte, ¿no? Ahora, probablemente hay en alguna otra distrital, en algún otro departamento, tal vez hay o ha habido la experiencia, pero en general la mayor parte de los radiotaxis como taxis estaban registrados en el sistema tributario integrado y lo único que hacían era alquilar la radio o a veces solamente la frecuencia incluso
y funcionaban así. La mayor parte de las empresas de radiotaxi se han constituido de esa forma. Y los que trabajaban dentro de esas empresas de radiotaxi, hasta por seguridad, toditos se han inscrito en el sistema tributario integrado para primero pagar impuestos reducidos bajo un solo monto trimestral y segundo para no estar sujetos a la fiscalización de parte de la administración tributaria. ¿Alguna otra duda? Jóvenes, ¿alguna duda? No, doctora. Genial. Pero aquí en Ok. Oruro sí un radiotaxi me ofreció su servicio, pero facturado. ¿Recientemente? Sí. Ah, qué maravilla. Ha debido ser en el mes de abril, mayo. Qué bien. Es posible que algunas empresas, digamos, por el hecho de trabajar directamente con contratos, hayan abierto esa opción. En La Sí, Paz, yo creo que sí. ninguna. En eso, doctora, tiene razón, porque nosotros ahorita con contrato, Ujú. y hace 13 años nosotros trabajamos con contrato y nos emitían factura. Por la pandemia ya dejamos de ese Claro. servicio, ya no lo tenemos. Sí, ya casi. Qué maravilla. Qué bien, ¿no? Porque si hay casos así, eso para las empresas de radiotaxi es muy bueno porque están generando formalidad. Para las empresas que contratan a estos servicios está mejor porque pueden descargar ese servicio como gasto, ya sea para el IVE o por último para el IVA. O sea, para cualquiera de las dos situaciones sirve, ¿no? Entonces me parece genial que por lo menos en departamentos por ahí que no son del eje, haya esta iniciativa, sería muy buena como ejercicio, por ejemplo, me parece muy, muy, muy interesante. Bien, el pago, por si acaso, del monto único se rige bajo el principio de monotributo. ¿Qué será el monotributo? El pago de un solo tipo de tributo. Es un solo monto que agrupa todos los tributos y que actúa de manera simplificada y reducida para ciertos sectores. El concepto de monotributo tiene que ver con justamente ese principio de proporcionalidad. Un taxista, digamos, pequeñito, que solo tiene su taxi, de pronto por ahí puede, si tiene muchos clientes y tiene realmente mucho trabajo, puede abrir un NIT y facturar y pagar IVA, IT e IUE. Pero de pronto otro del mismo sector no va a tener esa capacidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el concepto de monotributo, es decir, para todos los que estén dentro de estos sectores que son especiales y que en general tienen un régimen de sobrevivencia, se va a pagar un solo monto cada cierto tiempo y este único monto va a agregar lo que es toda la estructura tributaria de manera simplificada. Por esto estos sectores no presentan estados financieros, no tienen que presentar libros de compras y ventas IVA, no tienen que presentar o liquidar impuestos ni hacer declaraciones muy complejas. Ellos van, llenan un formulario, van al banco, pagan el monto que tienen que pagar y ya está, ¿no? Que si va de 100 bolivianos, 150 o 275, son montos bastante pagables, digamos, ¿no? No es un monto alto, es un monto razonable, incluso hasta probablemente está desactualizado en el importe, ¿no? Porque estas categorías se aprobaron, creo, hace un poco más de 15 años, ¿no? Entonces, si se han mantenido y la gente todavía puede pagar, entonces probablemente es porque
ya están siendo muy chiquititos los montos, ¿no? Pero bueno, la idea del monotributo es que se pueda agregar en un solo importe el pago de todo el esquema tributario que pagaría un contribuyente normal y formal, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bien. El otro régimen de los que habíamos señalado tiene que ver con los productores agrícolas, ¿no? ¿Cuál es la característica de los productores agrícolas o del área rural en Bolivia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son las características de los productores agrícolas? A ver, Alberto, Marcelo, Querubín, Zulema, están muy calladitos hoy día. Es que estamos un poquito tímidos por la conversación al principio de la clase. Doctorita, el tema del RAO es un régimen especial, bueno, que se ha creado para facilitar el pago, pues, ¿no? Igual que los otros regímenes, el pago simplificado, ¿no? Pero esto relacionado a las actividades agrícolas y pecuarias, ¿no? Y agricultura, o sea, es este régimen, la cuantificación y cómo es el pago, hay unas escalas y unos valores, pues, ¿no? Ya, pero eso tiene que ver justamente con las condiciones del sector productivo agrícola, ¿no? Claro. Cuando hablamos de regímenes especiales, hablamos de condiciones y características que tienen algunos sectores, como decíamos inicialmente, de sobrevivencia, ¿no? Justamente esta es una de las características del sector agrícola en Bolivia. ¿Qué pasa con el sector agrícola? El sector agrícola, para empezar, cuando adquiere la titularidad de la tierra, no es que ésta tiene carácter de dominio privado exclusivo excluyente, ¿no? Esta tierra tiene el carácter de propiedad agrícola o pecuaria en función, primero, al uso que se dé a este suelo, pero también al trabajo de, el agricultor, ¿no es cierto? De hecho, uno mantiene la propiedad en función a la función social, ¿no es cierto? Y bueno, la función social tiene que ver no solamente con temas de inversión, sino con temas de trabajo productivo en el agro, ¿no? El trabajo productivo en el agro siempre ha sido un trabajo también bastante dispar, muy desigual, ¿no? Hay grandes empresas que formalmente tendrían que estar inscritas y deberían tributar en el régimen general, ¿no es cierto? Tenemos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la empresa Sofía o la empresa Piolindo o la empresa Imba, no sé, pues hay otras, hay una de Fridosa, por ejemplo. Esas empresas que ya están constituidas como empresas tienen que insertarse en la tributación formal, o sea, tienen que pagar IVA, tienen que pagar IT, tienen que pagar IUE, tienen que tener estados financieros y cumplir con todos los deberes formales que la norma establece. Pero hay otros productores que son más pequeños, que son los que normalmente producen a nivel artesanal y cuyo excedente llevan al mercado, ¿no? En aquellos predios que están fuera del radio urbano y que
puedan estar total o parcialmente dedicados a actividades agrícolas, de crianza de aves, de abejitas, de conejos, o sea, todo, pero a un nivel pequeño, no empresarial, ¿no? En este sentido, también la norma tributaria ha establecido que al tener el trabajador agrícola o pecuario el ejercicio del derecho de propiedad o posesión de la tierra, pero no nos olvidemos que el proceso de saneamiento de la tierra es un proceso largo, y muchos de los productores agrícolas no necesariamente tienen constituido su derecho propietario, pero sí están como poseedores, y dentro del derecho de propiedad o de posesión tienen la capacidad productiva, porque si no ejercen la capacidad productiva pierden el derecho del acceso a la tierra, ¿no ve? Entonces, en función a este trabajo, en función al uso de la tierra, sobre todo en aquellas personas de predios rurales pequeños, están alcanzados por el régimen tributario unificado, o lo que se conoce como RAU, el régimen agrario unificado, ¿no? Que también es un régimen especial, que también establece un pago único en función a la extensión superficial de la tierra, en función a la ubicación del predio y en función a si el predio es agrícola o ganadero, ¿no? En este régimen, el propietario paga por hectárea. En general, establece que este pago se va actualizando, lo actualiza el Servicio de Impuestos Nacionales, pero también es un pago muy variable porque tiene que ver con la ubicación del predio. No va a pagar lo mismo un predio que está ubicado, por ejemplo, en Potosí, que un predio que está ubicado en el Beni, ¿no? El pago está en función a la productividad de la tierra y no alcanza a la pequeña propiedad o al solar campesino, que son las propiedades más chiquitas, porque se entiende que estas propiedades están están amparadas por la Constitución Política del Estado, cuando se establece que a estas no se les aplica un tributo, ¿no? Entonces, ahí todos los años la Administración Tributaria va a ir actualizando los valores del RAU, y también bajo el concepto de monotributo, simplemente que aquí, digamos que los pagos son demasiado variables, es decir, como les diría, va desde 20 centavos hasta 10 bolivianos por hectárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso únicamente se hace en función, como les decía, a la ubicación y en función a la vocación de la tierra, que puede ser agrícola o puede ser pecuaria, ¿no? Generalmente está orientada para los pequeños productores o algunas sociedades u organizaciones de pequeños productores, ¿no? No está aplicada, ni está creada, ni está establecida para aquellos grandes productores o a las empresas agrícolas, y tampoco es aplicable a los que tienen una pequeña propiedad, un solar, ¿no? Los que tienen menor a 5 hectáreas, una extensión superficial menor a 5 hectáreas, ¿no? Es un pago anual, se paga hasta el 31 de octubre anualmente, y cuando el sujeto pasivo se supone va a ir creciendo, va a ir desarrollando otro tipo de actividades, ya no solamente es productor agrícola o pecuario, va a empezar a industrializar sus productos, a generar mayor valor agregado, debería cambiarse el régimen, ¿no?
Ahora, un elemento importante dentro de los regímenes especiales es que un contribuyente no puede estar simultáneamente en dos regímenes especiales o simultáneamente en el régimen general y en un régimen especial, ¿no? O está en el régimen especial o está en el régimen general, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera, por decir, no sé, pues yo produjera miel, tengo mi pequeña propiedad y tengo yo mis panales, voy pagando RAW y se me ocurre por alguna razón hacer importación de mi producto. Ya no me voy a poder mantener como régimen agrario unificado. ¿Por qué? Porque para exportar, mejor dicho, yo tendría que ser un contribuyente formal porque tengo que sacar una serie de requisitos, tengo que cumplir una serie de condiciones, no solamente respecto al producto, sino como contribuyente. En ese momento, si bien mi propiedad va a constituirse formalmente como sujeta al régimen agrario unificado, por mi actividad, que yo pueda abrir una tienda grande o por último hacer productos con valor agregado o por último exportar, ya no voy a poder mantenerme en el régimen agrario unificado, sino voy a tener que cambiar todo mi régimen solamente para estar en el régimen general. No sé si me dejo entender. Sí, doctora. ¿No? Entonces, esa es una característica fundamental de estos regímenes. Ahora, si yo, por ejemplo, soy productor del régimen agrario unificado, llevo mi producto al mercado y por alguna razón me pongo una pequeña tienda, o estoy en el RAW o estoy en el régimen tributario simplificado, pero no puedo estar en los dos. En teoría, se supone que el que está en un régimen especial solamente puede estar en ese régimen especial, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, si tú vas a ampliar tu actividad, el pertenecer a un régimen simplificado puede ser un incentivo a no crecer nunca o un desincentivo para aquellas actividades que progresivamente se quieren ampliar. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien, doctora. Yo pienso que estos regímenes, el objetivo creo que así como usted dijo al principio, de ayudar a los contribuyentes a crecer, digamos, ¿no? Porque esa proporcionalidad no es igual, digamos, de una empresa que ya está en marcha, que tiene la capacidad de pagar su impuesto, contratar personal contador, al contribuyente que está empezando, ¿no? Que no tiene esa misma capacidad por ahora, pero tal vez más adelante sí va a tener por medio de esa ayuda, ¿no? Otra cosita más, doctora, acá revisando, el año pasado, en septiembre del año pasado, ha salido la RND donde se actualizan los valores del RAW, pero de la gestión 2019, y eso dice que es vigente desde el 1 de octubre de 2020. ¿Eso es así o...? Sí, es así porque se paga año vencido. A ver, vamos a ir primero a la primera parte del comentario. Justamente por eso es que los regímenes especiales o cualquier régimen a nivel internacional que se base en el concepto de monotributo siempre va a ser transitorio. ¿Qué quiere decir? La administración tributaria no espera que el contribuyente nazca en un régimen especial y muera en el régimen especial. La administración tributaria le está dando al contribuyente un incentivo para que pueda desarrollarse, pueda generar inversiones y crezca en un tiempo determinado. Y una vez que crezca, pues pase al régimen general y se constituya en un contribuyente formal, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, el régimen tributario o el régimen agrario unificado funciona. ¿Cómo funciona el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles?
uno paga el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles cuando se ha vencido la gestión, no antes, ¿no? Porque el hecho generador del régimen agrario unificado está ligado a la propiedad de la tierra agraria o pecuaria, ¿no? Entonces, como está ligada a la propiedad de la tierra, tú pagas porque eres propietario y porque produces la tierra, entonces este pago es en base a fecha vencida, ¿no? Va a vencer el año 2021 y hasta octubre del año 2022 vamos a tener para pagar el año 2021 con los valores que actualiza la administración tributaria en ese periodo. Este año vamos a llegar a octubre y tenemos hasta octubre para pagar el año 2020, porque funciona igualito que funciona el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Se entiende? Doctorita, Sí, volviendo a la respuesta del primer punto, usted que estaba en ese, bueno, está en el medio de las políticas tributarias del gobierno central y tiene relación en el Ministerio de Transparencia también, ¿por qué no ha continuado el tema del R7, al margen de lo político, que era otro gobierno que lo puso, pero era una idea interesante que ayuda bastante a los emprendedores y que ayuda también para que puedan empezar a tributar, porque la mayoría de los contribuyentes que se inscriben, ustedes deben tener esas estadísticas, su nivel de aporte al municipio no es mucho, y más gastos en temas de contadores y otras cosas. Como emprendedor, sería bueno, digamos, ver tal vez con algunas diferencias de poder promover este tipo de sistemas de tributación como el R7 que hubo en su momento, ¿no? Ya. Como una opinión muy, muy personal, yo no soy a favor de los regímenes especiales, porque los regímenes especiales distorsionan toda la realidad tributaria y porque en los regímenes especiales se esconden los contribuyentes que deberían ser formales. Obviamente es deseo, digamos, es anhelo, si usted quiere, de la administración tributaria y de los que hacen política, que el contribuyente sea honesto y se quede en el régimen especial el tiempo que se tenga que quedar y cuando crezca pase al régimen general, pero eso nunca ocurre. Si usted ve en el régimen tributario simplificado, que vamos a ver más adelante, existen, bueno, desde el año 2010 hasta el año 2018, existían 49,000 contribuyentes. Más o menos se ha mantenido en ese rango. Con la modificación que ha habido el año 2018 del régimen tributario simplificado, que se ha añadido una categoría más, hemos llegado a 60,000 contribuyentes de los 200,000 que dijeron que se iban a inscribir. Entonces, y no es que no sea un régimen que te dé un incentivo, es un régimen con mucho incentivo. Pagar 47 bolivianos en la categoría más chica es pues nada, cada 2 meses. Al final del año terminas pagando, no sé, pues 200 pesos. No, 300 bolivianos al año. Entonces, es nomás un incentivo. Pero ni aún así, mucha gente se inscribe siquiera en el régimen simplificado. Tenemos muchísimos contribuyentes que no se han inscrito en ningún lado y por tanto no pagan ni eso. Entonces, lastimosamente, dentro de estos regímenes se esconden grandes contribuyentes, se permite que haya un nivel muy amplio de evasión y además se distorsiona el sistema tributario, ¿no? Si tú analizas, por ejemplo, el sistema tributario integrado, ya ni siquiera se inscriben los transportistas, ya no les interesa, tampoco pagan y siguen trabajando y cada vez hay más transporte público, urbano, sobre todo a nivel, no sé cómo serán los otros departamentos, yo hablo de mi experiencia porque vivo en La Paz, cada vez hay más minibuses.
Y cada vez hay más propietarios de minibuses, o sea, ya no es solamente negocio poner 1 o 2, ya tengo que tener mi flotilla, ¿no? Ya tengo que tener 5, 6, 10, no sé. Entonces, y estos agentes económicos, que son agentes económicos, no pagan nada, salvo en algunos casos su impuesto simplificado y reducido del impuesto a la propiedad de vehículos. Entonces, ahí se ha distorsionado completamente el sistema tributario. O sea, porque ha venido un régimen especial que ni siquiera nos ha ayudado a formalizar, sino nos ha incentivado que haya mayor informalidad. ¿Y qué pasa cuando hay mayor informalidad? Al contribuyente formal le cuesta más pagar, pues. ¿Dónde se distorsiona el impuesto al valor agregado? A ver. ¿Dónde es que nos cuesta pagar el impuesto al valor agregado? Emitiendo factura, pues. Al revés, cuando yo no tengo descargo, porque muchos de mis pagos que hago no me devengan factura. Hay muchos servicios que un contribuyente formal requiere y que no devengan factura. Si tú tienes un restaurante, por ejemplo, y tú te vas al mercado para abaratar costos, no vas a tener crédito fiscal. Y no vas a tener crédito fiscal porque ninguno de los que has comprado te ha dado factura. En Argentina, tú vas a un mercadito local, como el mercado Rodríguez, que es en La Paz, no sé, La Cancha, digamos, en Cochabamba o en Santa Cruz, no me acuerdo cómo se llama el mercado, o el mercado central, digamos, cualquier mercado central de cualquier departamento, te venden frutillas y te emiten tu facturita, te dan zanahorias y te dan tu facturita. Pero como eso se ha roto en nuestro sistema tributario, justamente por los regímenes especiales que no facturan, muchos contribuyentes no pueden presentar ese descargo, entonces ahí se rompe la cadena del IVA. Y ahí es donde el contribuyente le cuesta más para arriba pagar el impuesto y siente que en vez de pagar el impuesto le estás quitando de su utilidad. Entonces, yo, más allá del R7 y de los regímenes especiales en general, creo que si es que hubiese alguno, tendría que ser muy excepcional y para personas de muy, muy, muy escasos recursos o ingresos, ¿no? Que deberían pagar. Yo estoy convencida que si en un país todos pagamos, nuestras condiciones de vida, de desarrollo, siempre serían mejor. El Estado siempre tendría dinero para tener hospitales con calidad, profesionales médicos con calidad, nuestras escuelas tendrían más calidad, nuestros niños ahorita podrían tener una muy buena formación a distancia, por ejemplo, porque se podría financiar todo lo que es el sistema de educación a distancia, algo que ahorita no se puede hacer porque no hay recursos, ¿no? Entonces, estos sistemas tributarios que en algún momento han resuelto el problema de la informalidad de algunos sectores que en su oportunidad realmente eran de sobrevivencia, con el tiempo se han ido distorsionando, ¿no? Y han generado mayor evasión, han generado mayor desincentivo al pago de los impuestos formales porque ya se genera un miedo, ¿no? La gente que está en el régimen tributario, mientras más invisible se mantenga, mejor. Y si puede desaparecer de ese régimen, mejor todavía. Si se mantiene así bajo perfil, bien. Y si en algún momento se sale del régimen y se pasa a la informalidad, mejor, ¿no? Entonces ese es el problema con los regímenes. Y parte del problema es justamente el R7. Si tú tienes un profesional, médico, abogado, que no te va a emitir factura, tú no vas a tener la posibilidad de acreditarte el IVA y estás profundizando en la distorsión en la cadena del impuesto al valor agregado. Entonces, ese es un gran problema. Por eso es que no es muy bueno generar buenas expectativas en el contribuyente de decirle, te voy a dar mejores condiciones, porque ahí más bien estamos incentivando que el contribuyente no quiera pagar y no quiera ser formal, ¿no? Entonces, ese es un tema de política que todos los estados discuten.
y a todos los estados les cuesta, porque es un costo adicional, generar formalidad. Algunos han generado estos regímenes especiales y no saben cómo deshacerse, y hay otros que directamente, por más régimen especial, han implantado un sistema de tributación en base a renta que paga desde el más chiquito al más grande en función a sus ingresos, y ahí ya no tienes dónde escaparte, ¿no? Entonces, ahí de pronto las soluciones para evitar este tipo de distorsiones ya son más drásticas, ¿no? Entonces, ese es un poco el problemita, ¿no? Así, doctorita, le aprecio mucho su opinión y la verdad es muy importante conocerlo, ¿no? Pero en el tema de buscando siempre la proporcionalidad y por qué la gente en Bolivia se rehúsa a pagar el impuesto, ve, digamos, de que no le haya mucho, al margen de que es un deber, ¿no? Al margen de que es un deber tributar, digo, si uno le buscara la vuelta, y de hecho seguro que ya lo han buscado, ¿no? De cómo la gente puede aportar. Y digo, si uno tuviese, digamos, ¿no? Todos los que tributan mensualmente tuvieran un mejor acceso a un crédito, por ejemplo, para capital de operaciones, hubiera más gente que aportara, ¿no? Para tener un récord tributario y con eso les sirva para poder buscar un financiamiento, ¿no? Ese tipo de iniciativas pues ayudarían en tanto a buscar ese que usted dice, el controlar, digamos, ¿no? El tema del IVA, del IT, IWE, y también pues ayudar a crecer, ¿no? Le digo esto por un comentario personal y aprovechando que usted está pues en el medio, y pueda yo tener ese espacio para poder un poquito aportar en este tema, ¿no? De verdad es una genial idea. Sería genial también que ustedes puedan revisar las bases de lo que son los créditos productivos, ¿no? Los créditos productivos que también se basan en las empresas formales, tienen unas condiciones sumamente flexibles. Tal vez se han difundido poco, pero muchas pymes se han beneficiado de estos créditos productivos y han tenido buena producción, digamos, por supuesto, antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado el escenario para todas las cosas, pero sí ha habido un impulso, digamos, para la formalidad a través de los créditos, se ha dado en función a los créditos productivos que tenían una tasa bien bajita. Yo ahorita no me acuerdo si la tasa fija, además, era entre 3 y 6%, ¿no? No estoy muy segura, pero era una tasa bien baja y tenía condiciones de mucha flexibilidad y era tiempos también bastante amplios, ¿no? Revisen eso, es interesante, es importante también, ¿no? Más Gracias, allá, doctorita. Voy a buscarlo y lo revisaré. hay que considerar, jóvenes, que a ningún ser humano en este planeta le es grato pagar impuestos, porque es una obligación, pues, ¿no? A nadie le gusta cumplir obligaciones, ¿no? Y eso es un constante. Obviamente hay países donde hay mayor conciencia, aunque no te guste, pagas y pagas, ¿no? Pero ningún contribuyente en el mundo paga feliz, no, yo estoy pagando porque mi Estado me necesita, no, nadie paga así. Todos pagan porque, bueno, ya ni modo, pues es una obligación, y si no, te cae la ley, y si no, te cae la multa, o por último te procesan, ¿no? Pero Es como no dice es su que nombre, pagas pues es una porque imposición. quieres, ¿no? Exacto, nadie va a pagar así feliz. Así sea en Suecia, ni siquiera el suizo paga feliz sus impuestos, ¿no? De hecho, en todas partes del mundo siempre hay observaciones de por qué aquí se paga tanto y por qué allá se paga menos, o todos los contribuyentes buscan optimizar sus ingresos y buscan también pagar lo menos posible, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Messi, Ronaldinho, que es gente que no gana poco además, ¿no? O sea, los que pagar el impuesto no les significaría que se va a volver pobre, ¿no? Y peor todavía las empresas que son transnacionales, las empresas globalizadas, esas son a las que menos les gusta. Entonces, bueno, entre eso hay que ver de optimizar de la mejor manera posible, pero no es una tarea primero fácil, y no es una tarea que se va a dar así
con gusto, ¿no? A nadie le cae muy bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, por favor, ahorita voy a pasarle a Karen el trabajito para esta semana ya. Perfecto, Ya, doctora. doctora. Ok. Aquí quedamos, nos vemos el viernes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias a doctora. todos. Hasta Buenas luego, noches. doctora. Buenas noches, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Hasta Buenas noches, luego. doctora. Buenas doctora. noches. Hasta luego. Buenas noches.